8:38 de la mañana, continuamos con esta Bogotá radiante y le damos la bienvenida a Nidia Rocío Vargas, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a esta Bogotá radiante, para hablar del lenguaje incluyente y la de laborales diversos, amorosos y seguros. Nidia, bienvenida. Mala señal. Aló, buenos días para todos. Un saludo especial para la mesa de trabajo de Bogotá Radiante y para todos los oyentes. Qué rico oírlos. Por supuesto, el gusto es nuestro, Nidia. Tenemos buena señal con usted, por lo menos hasta el momento. Hablemos del lenguaje incluyente y esto cómo consolida que los ambientes laborales sean mucho más seguros, mucho más amorosos, mucho más cómodos. Bueno, creo que en una ocasión pasada habíamos hablado sobre el tema. Venimos trabajando hace 2 años en un proceso de sensibilización al interior de las organizaciones del distrito sobre esta apuesta, una apuesta que tenemos que manejar como sociedad, que no es sencilla y que busca que el lenguaje sea un motor de inclusión. Y aquí es bien importante que no sea un tema de inclusión con enfoque solo de género, sino de inclusión de las diferentes poblaciones que históricamente han tenido barreras de acceso a plenitud de derechos. En días pasados estaba en un debate en el Consejo Distrital sobre el tema de discapacidad y, por ejemplo, esta población hace reclamos sobre cómo se les señala, cómo se les trata, o mejor, a veces cómo ni siquiera se nombran. Entonces, claramente se evidencia que la forma de comunicarnos genera unos imaginarios sociales que generan transformaciones en la sociedad. Entonces, un poco esa es la apuesta, ¿no? Y venimos hace 2 años haciéndolo, pero esto va unido, perdón, va unido a otra política, a otro producto de política pública. Van absolutamente integrados, que es la implementación de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros. Y estos dos elementos buscan es eliminar todo tipo de discriminación. ¿Y en cuál entorno? Como nosotros trabajamos hacia el interior de las organizaciones, pues nos enfocamos en este radio de acción. No discriminación, proscribir todo tipo de discriminación en donde trabajamos, en donde estamos. Y en la medida que eso se inserte en el ADN de las organizaciones y en las personas, seguramente esto trasciende en la sociedad. Entonces empezamos a trabajar en esto ya hace casi 2 años y bueno, hicimos un pacto por el lenguaje incluyente y por los ambientes laborales diversos y amorosos el pasado 10 de noviembre con una apuesta que se viene implementando en todas las organizaciones distritales. Pues eso es, no sé si te pude explicar un poco cuál es el alcance de este proyecto. Sí, sí, claro que sí, directora. Nos saluda Felipe Benavides y yo quiero un poco saber cuál es el panorama en este momento. Usted me dice que ya se vienen 2 años trabajando muy fuertemente en esta situación, se viene el pacto, pero ¿cuál es el panorama en este momento? ¿Qué se puede decir en cuanto al talento humano distrital? ¿Ya hay, digamos, que algo sembrado o estamos trabajando todavía fuertemente en poder lograrlo? Eh, digamos que estos son procesos de transformación cultural que necesitan tiempo. Necesitamos entender, a veces no somos conscientes, por ejemplo, de nuestras acciones, y ahí sí le hago énfasis en el tema de género. Yo ya voy a cumplir casi 50 años de vida y pues yo me eduqué en una sociedad patriarcal y soy consciente hoy día que solo hace menos de 100 años las mujeres tuvimos derecho al voto, que solo en el 36 tuvimos derecho y fuimos reconocidas como sujetos de derecho que podíamos administrar un patrimonio, menos de 100 años. Y si tú miras, estoy hablando aquí de cosas relevantes, aparentemente, pero en la cotidianidad
ocurren cosas en las que, en el caso de las mujeres, pero pues ocurren con muchas poblaciones y con muchas personas con, digamos, con enfoque, si uno mira enfoques diferenciales, ocurre que en la cotidianidad ocurren acciones de discriminación, que ni siquiera, que ya están tan naturalizadas que ni siquiera percibimos que son discriminación. Por ejemplo, en una mesa de trabajo puede ocurrir que una chica diga una idea, nadie la toma en cuenta, y me ha pasado en mesas de trabajo. Uno no da idea al rato, y a esa queda el hombre y dice, uy, qué buena idea. Así fue la misma idea que dio la mujer. Y eso ocurre porque por las connotaciones patriarcales que tenemos, pero salgámonos del marco de la mujer. Pensemos en una persona con orientación sexual diversa. Hay ambientes en los que existe homofobia, en los que existe discriminación, donde la gente no puede decir abiertamente yo soy lesbiana, sobre todo lesbiana que tiene una carga simbólica súper fuerte en nuestra sociedad. Inclusive está un poquito más admitido decir que soy gay. Y eso digamos, en la sociedad tiene unas connotaciones negativas muy fuertes. Entonces es empezar a generar respeto por la diversidad o seguir progresando, no digo empezar porque suena muy fuerte, es seguir generando un mayor respeto y cero discriminación por la diferencia y más bien recrearnos en la diferencia, celebrar la diferencia, y en la diferencia y en la diversidad de verdad ocurren cosas maravillosas a nivel organizacional y como sociedad. Y tú me preguntas qué tanto se ha avanzado. Yo creo que sí se ha avanzado, yo creo que ya somos un poquito más abiertos, más respetuosos, pero todavía hay trabajo por hacer. Este proceso de sensibilización ha sido muy importante. Seguimos trabajando con instrumentos y tenemos digamos, una directiva dada en el Distrito para las Organizaciones Distritales que tiene como una ruta metodológica donde se empieza por identificar la población, donde identificamos los rasgos de las culturas organizacionales y donde empezamos a identificar cuáles son esos rasgos para empezar a prevenir. Y, por ejemplo, ya, o sea, debe ser una condición sine qua non que no se admita la discriminación, que se proscriba, que no se admita un acoso laboral o un acoso sexual, que sería sumamente grave, que pues, legalmente ya está proscrito, pero a veces ocurre y a veces hasta se permite a veces por chistes, por cosas que nosotros naturalizamos y no debería ser. Entonces, ahí vamos avanzando, estamos como en la fase de pilotaje, ya tenemos en todas las entidades unos equipos dinamizadores que están súper comprometidos con esta tarea y estamos estructurando los programas en cada una de las entidades y ya con datos, con población, digamos, caracterizada y con mediciones de clima, de riesgo psicosocial. Ahí nos va señalando qué está ocurriendo en las organizaciones y podemos ir identificando en dónde hay que intervenir, pero pues con líneas claras y con una apuesta por la no discriminación y por respeto a la diversidad. No sé si Directora, precisamente escuchándola hablar de este tema y entendiendo que no es solamente el tema del lenguaje incluyente, ¿qué otras acciones en temas de la conciliación de precisamente esos ambientes laborales han pensado ustedes para que no simplemente, como muchas veces sucede, la gente tome este mensaje para simplemente un tema de lenguaje? Acá la apuesta, y por eso, digamos, en nuestra pacto, en nuestro acto formal de firma del pacto, nos valimos de dos elementos a modo de ejemplo. El humor, y sobre todo las personas que somos grandes, no aprendemos tan fácilmente porque nos digan o porque nos pongan a leer o porque nos decreten, nos den una circular y quede decretado el ambiente incluyente, ¿sí? Ambiente laboral incluyente. Eso no ocurre y todos lo sabemos.
tenemos que hacer un proceso de sensibilización y, por ejemplo, pusimos en escena, perdón, estoy un poco agripada, me disculpan, pusimos en escena una obra, un monólogo de Raquel Sofía Maya que se denomina, que se llama Mujeres, las niñas no le van cometa. Y allí un poco quisimos mostrar pues muchas, o mejor, la artista pone en escena cosas que ocurren en la cotidianidad, donde a la mujer le están prohibidas unas cosas y le están permitidas unas que puestas en escena, ¿verdad? Son un chiste. Esa separación de roles, esas dogmas que tenemos en la sociedad y uno los pone en serio. Entonces, vía el humor y vía el arte, yo creo que podemos ir permeando esos imaginarios sociales que tenemos e irlos mudando poco a poco, irlos modificando. Y estuvimos con Henry Murrain, por ejemplo. Henry Murrain es nuestro subsecretario de Cultura, que es un experto en transformaciones culturales. Entonces, claramente esto es un proceso de modificación cultural, de transformación cultural. Entonces ay, perdón, aquí hay un poquito de retorno. No sé por qué. ¿Aló? Sí, continuemos. Nos estaba contando sobre el señor Murray. Sí, entonces está Henry, que es un experto y que nos está acompañando en este proceso y que aquí hay que implementar este proceso de transformación cultural, que es entender cuáles son las acciones cotidianas de las organizaciones, en nuestro caso, y en dónde debemos intervenir 2 o 3 cosas, pero para eso tenemos que tener un diagnóstico y empezar a movilizar esos comportamientos, insisto, con arte, con sensibilización, con dramaturgia. Esto nos puede ayudar un poco. Digamos que nos estamos valiendo de estas cosas y le estamos diciendo a las entidades, use esas herramientas lúdicas. Tiene, como dice él, un saldo pedagógico muy, muy importante. Creo Pues que le agradecemos muchísimo por contarnos sobre esto, Nidia. La verdad es que es muy, muy interesante y esto, como usted bien lo dice, tiene un saldo pedagógico y un gran impacto y por supuesto, pues genera muchísimos cambios. Pues siempre bienvenida a esta Bogotá radiante, Nidia Rocío Vargas, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, por contarnos sobre lo que se está haciendo en el distrito, sobre la firma del Pacto por el Lenguaje Incluyente y la consolidación de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros. Mil y mil gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos y todas y a los oyentes. Y bueno, que de pronto intentemos empezar a luchar con el patriarcado que llevamos dentro y reflexionar sobre este tema. El lenguaje es muy importante y de verdad que lo que no se expresa y no se dice no existe. Entonces, por lo menos empecemos a visibilizar a las mujeres. Empecemos por ahí. Podemos empezar por ahí. Un abrazo. Eso.